¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el poder que tiene la fe? ¿Qué pasaría si te entregaras completamente a Dios, confiando en Él por encima de todo? Tal vez ahora te encuentres atravesando un momento de dificultad, un periodo donde parece que no hay solución para lo que enfrentas. O tal vez ya has orado, has pedido con todo tu corazón, pero aún no ves respuestas. Sin embargo, ¿y si te dijera que existe una clave secreta para superar cualquier adversidad? ¿Y si esa clave para cambiar tu vida no depende de tus fuerzas, sino de la fe que pones en Dios? En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús nos dice: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene la capacidad de mover montañas, no porque sea algo mágico, sino porque te conecta directamente con el Dios que tiene el control sobre lo imposible. Hoy quiero revelarte algo muy profundo, lo que realmente sucede cuando pones tu confianza en Dios. No importa cuán pequeña sea tu fe, incluso si es tan diminuta como un grano de mostaza, puede transformar tu vida de maneras que ni siquiera podrías imaginar. Quédate hasta el final de este video, porque la transformación que tanto buscas podría comenzar justo aquí. Vamos a descubrir juntos el poder increíble de confiar plenamente en el plan divino para tu vida. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así ayudarás a difundir este mensaje a más personas, llevando la palabra de Dios a muchas más vidas. La Biblia nos enseña una y otra vez que la fe no es solo un sentimiento o una creencia vaga. La fe es una fuerza viva, poderosa, que tiene la capacidad de mover lo sobrenatural y nos conecta directamente con el corazón de Dios. Desde el principio, vemos cómo la fe transforma realidades y trae a la existencia lo que parecía imposible. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres que confiaron plenamente en Dios a través de la fe vivieron milagros, liberaciones, victorias y sanaciones. Piensa en la fe de Noé, quien sin ver ni una sola gota de lluvia, construyó el arca confiando plenamente en la promesa de Dios. O en la fe de Moisés, que al levantar su vara, vio cómo el mar se abría delante de todo el pueblo de Israel. Estas no son solo historias de un pasado lejano, son poderosos recordatorios de que la fe tiene el poder de transformar circunstancias, desafiar lo imposible y hacer que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Jesús, en sus enseñanzas, siempre resaltó la importancia central de la fe. En Marcos 11:24, Él nos dice: por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y así será para ustedes. La fe es el puente que convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Sin embargo, la fe no es un camino libre de obstáculos. A menudo será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, de incertidumbre y hasta de aparente derrota. Así le sucedió a Abraham, quien esperó años por la promesa de Dios, y también a Job, que a pesar de enfrentar sus más grandes tribulaciones, nunca dejó de creer. La verdadera fe no se quiebra ante las dificultades. Al contrario, se fortalece. Y es precisamente en esos momentos difíciles cuando el poder de Dios se revela de manera más profunda. Tal vez ahora te estés preguntando: ¿es suficiente mi fe? ¿Soy capaz de ver ese poder obrar en mi vida? La respuesta es sencilla: sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de a quién decides poner tu confianza. Porque cuando confiamos en Dios, es Él quien hace lo imposible posible. Así que, mientras exploramos el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo con aquellos que vinieron antes de nosotros.
Si realmente deseas ver cómo el poder de la fe transforma tu vida, la oración debe ser tu base fundamental. La fe y la oración van de la mano, ya que es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios y te llenas de su fortaleza. Si alguna vez has sentido dificultad para mantener una rutina de oración, o si la vida agitada te ha apartado de esos momentos de intimidad con Él, quiero presentarte mi devocional digital titulado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue diseñado específicamente para ayudarte a superar las distracciones y a establecer una práctica de oración constante y eficaz. Imagina cómo tu vida podría ser transformada si la oración se convirtiera en un diálogo constante con Dios, trayendo paz, guía y propósito a cada día. Si deseas experimentar ese cambio, te invito a descargar mi devocional a través del enlace en el primer comentario fijado, dando así el primer paso hacia una vida espiritual más profunda y conectada. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado en este video y descarga tu devocional ahora mismo. Lo primero que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia por completo. La fe no nos deja a merced solo de lo que podemos ver o sentir. Al contrario, abre nuestros ojos espirituales para percibir lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Al poner nuestras preocupaciones y dificultades en las manos de Dios, Él nos capacita para ver las situaciones con una nueva visión, con los ojos de la fe. Esto nos da la seguridad de que Él tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar colapsando. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo las circunstancias pueden ser transformadas a través de la fe. Uno de los más impactantes es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios hizo a Abraham una promesa asombrosa. Él sería el padre de una gran nación, y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un obstáculo enorme desde la perspectiva humana. Abraham y su esposa Sara ya eran mayores y Sara nunca había podido tener hijos. A los ojos de la naturaleza, la promesa parecía imposible, pero Abraham eligió confiar en Dios. En Romanos 4:21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe asombrosa. Abraham estaba completamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, y gracias a esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó por completo la vida de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos permite ver más allá de lo que parece imposible. La fe nos llama a creer en lo invisible y a confiar en lo imposible, porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que no siempre podemos comprender de inmediato. Lo que debemos recordar es que a menudo la fe nos invita a esperar y a perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esto puede ser un desafío, pero es precisamente en esos momentos donde la fe nos fortalece. Veamos el ejemplo de José, otro José, gran hombre de fe. Dios le dio a José sueños poderosos en los que se le revelaba que se convertiría en líder y gobernaría sobre su familia. Pero antes de que esa promesa se cumpliera, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión injustamente y fue olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Desde una perspectiva humana, las circunstancias de José parecían devastadoras, completamente opuestas a la promesa de Dios. Sin embargo, José mantuvo su fe y confianza en el Señor, y a su debido tiempo, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de la nación.
La fe de José lo sostuvo durante los momentos más oscuros de su vida y al final vio cómo la promesa de Dios se cumplía de una manera extraordinaria. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las circunstancias, sino que también nos transforma en el proceso. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a soltar el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto significa que a veces las cosas no ocurren como las imaginamos o en el tiempo que deseamos, pero la fe nos da la certeza de que Dios siempre tiene el control, guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bienestar. En Isaías 55, 8, 9, Dios mismo nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. La fe nos permite descansar en este conocimiento. Cuando Abraham esperó tantos años por la promesa de un hijo, cuando José vivió años de injusticia y sufrimiento, ninguno de los dos sabía exactamente cómo actuaría Dios, pero confiaron en que Él lo haría. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer: confiar. Tal vez estés atravesando un momento difícil ahora, enfrentando situaciones que parecen imposibles de superar, ya sea en tu salud, finanzas, relaciones o incluso en tu vida espiritual. La buena noticia es que, así como Dios transformó las circunstancias de Abraham y José, Él también puede transformar las tuyas. La clave está en poner tu fe en Él, confiando en que está obrando, incluso si no ves los resultados de inmediato. Y recuerda, la fe no se trata solo de esperar que Dios cambie las circunstancias externas. Muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios usa las pruebas y dificultades para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Dios en medio de los desafíos, Él nos transforma para ser más como Cristo, para que seamos testigos vivos de su poder y amor. Así que, si sientes que las dificultades a tu alrededor son demasiado grandes, recuerda que Dios es más grande que cualquier problema. Al igual que Abraham y José, deja que tu fe en Dios sea tu guía. La fe tiene el poder de mover montañas, pero lo más importante, tiene el poder de cambiar la manera en que enfrentamos cada reto de la vida. Dios está contigo, Él tiene el control, y a su tiempo verás la mano poderosa de Dios obrando en tu vida. La segunda cosa que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que se convierte en un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe y a menudo nos paraliza, nos impide tomar decisiones o confiar en que Dios tiene el control. Sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, esa fe actúa como una protección espiritual, dándonos la fuerza para enfrentar las situaciones más difíciles sin ser dominados por el miedo. En la Biblia encontramos diversos ejemplos de personas que, frente a circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Uno de esos ejemplos es el de David, quien, siendo aún un joven, se enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat. A los ojos humanos, él parecía invencible. Pero David tenía algo que los demás soldados no tenían: una fe inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no luchaba solo, y con valentía le dijo a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel 17:45. Lo que le dio a David la confianza para enfrentar a este gigante fue su fe, que lo protegió del miedo y le dio la victoria. Así funciona la fe en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo comienza a apoderarse de nosotros.
Es natural sentir temor frente a situaciones que están fuera de nuestro control, pero precisamente en esos momentos es donde la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada batalla y que sin importar cuán grandes sean los desafíos, Él tiene el poder para protegernos y guiarnos hacia la victoria. Cuando confiamos en el Señor, el miedo pierde su poder. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús durante una tempestad en el mar de Galilea. Estaban aterrados, pensando que el barco se hundiría. El miedo había tomado control de sus corazones, a pesar de estar en la misma presencia de Jesús. Pero cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tempestad se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Jesús les hizo esta pregunta porque sabía que la fe debía ser su escudo contra el miedo, incluso en las situaciones más aterradoras. Este pasaje nos enseña una lección crucial. El miedo intenta desviar nuestra atención de la fe. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, ya sean crisis financieras, problemas familiares o desafíos espirituales, el miedo intenta hacernos creer que no hay esperanza. Otro ejemplo claro es el de Pedro caminando sobre el agua. Jesús había invitado a Pedro a caminar hacia él sobre el mar, y mientras Pedro mantenía su mirada fija en Jesús, lo hacía con confianza. Sin embargo, cuando vio el viento fuerte, comenzó a hundirse, pero al clamar a Jesús, él lo alcanzó y lo salvó. Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 28, 31. Este es un ejemplo de cómo la fe activa lo sobrenatural. Pedro, al mantener su enfoque en Jesús y confiar en Él, pudo caminar sobre las aguas. Cuando dejó de creer, comenzó a hundirse. La fe no solo nos conecta con el poder de Dios, sino que también nos permite experimentar lo sobrenatural en nuestra vida diaria. La fe, aunque pequeña, tiene un poder inmenso, porque lo que importa no es cuán fuerte sea nuestra fe, sino en quién depositamos esa fe. Jesús nos enseñó que con fe, incluso en pequeñas cantidades, podemos ver lo imposible hecho posible. Es el poder de Dios el que se manifiesta a través de nuestra confianza en Él. Por eso es esencial entender que la fe no es algo que solo se activa en momentos de necesidad, sino que debe ser cultivada y fortalecida a diario. La tercera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos conecta con el poder de Dios. A lo largo de toda la Biblia encontramos testimonios de milagros realizados a través de la fe. Uno de los ejemplos más impactantes es el de la mujer que padecía hemorragias durante 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero no había encontrado ninguna solución. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, creyó que si tan solo tocaba la orla de su manto, sería sanada. Lo hizo, y al instante la hemorragia cesó. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este es solo uno de muchos relatos que muestran cómo la fe abre la puerta para lo sobrenatural. En el caso de la mujer, su fe no fue solo una esperanza, sino una acción. Creyó lo suficiente como para tocar a Jesús, lo que resultó en su sanación. La fe activa el poder de Dios y no es simplemente una esperanza pasiva. Cuando ejercemos fe en Dios, no solo pedimos un milagro, sino que confiamos en Él para hacer lo imposible posible. Jesús también enseñó sobre el poder de la fe en Mateo 17:20, cuando dijo a sus discípulos: «Si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». Esto nos enseña que la fe no tiene que ser enorme,
pero debe ser genuina. Incluso la fe más pequeña, si está dirigida a Dios, puede mover montañas. Jesús no hablaba de una fe mágica ni de nuestro propio poder, sino de una fe que se conecta con el poder divino, el cual es capaz de transformar situaciones que parecen imposibles a los ojos humanos. Uno de los más grandes ejemplos de fe sobrenatural es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando los discípulos vieron a Jesús acercándose a ellos, caminando sobre el mar en medio de la tormenta, se aterraron, pero Jesús les dijo que no tuvieran miedo. Pedro, lleno de fe, le pidió que le dejara caminar hacia él sobre las aguas. Jesús le dijo, «Ven», y Pedro salió del barco, comenzando a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, cuando vio el viento fuerte, su fe vaciló y comenzó a hundirse. Gritó pidiendo ayuda y Jesús lo alcanzó, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 28, 31. Este episodio muestra cómo la fe puede hacer que lo imposible sea posible. Pedro caminó sobre el agua, pero tan pronto como perdió el foco en Jesús, el miedo lo hundió. Esto nos enseña que cuando mantenemos nuestra fe y confianza en Jesús, podemos enfrentar lo que parece imposible, pero cuando dudamos o nos distraemos, la fe se debilita. Lo importante es que, a través de nuestra fe, podemos experimentar lo sobrenatural de Dios, pues Él es quien tiene el poder de hacer que lo que es humanamente imposible se haga realidad. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, no solo experimentamos su poder en nuestra vida, sino que comenzamos a ver su mano trabajando de maneras extraordinarias. Los milagros no son solo eventos extraordinarios, son señales del poder de Dios que nos conectan con su voluntad y su plan para nuestras vidas. A medida que caminamos por la vida con fe, confiando en Dios, podemos esperar ver su poder manifestarse de manera sobrenatural en cada situación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y como lo hizo en el pasado, Él sigue obrando milagros a través de la fe en el presente. Para fortalecer nuestra fe, debemos mantener una relación constante con Dios. La fe no es algo que aparece de manera repentina, sino que se cultiva diariamente a través de la oración, el estudio de su palabra y la meditación en sus promesas. La fe crece cuando recordamos y reflexionamos sobre lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que Él promete hacer en el futuro. Cuando nos alimentamos espiritualmente, nuestra fe se fortalece y nos habilita para enfrentar las pruebas de la vida, sabiendo que no estamos solos. En este caminar, la fe se convierte en una fuente de poder, no porque dependa de nosotros, sino porque está conectada con la fuente infinita de poder que es Dios mismo. Al final, la verdadera fe no solo trae cambios en las circunstancias externas, sino que transforma nuestros corazones, nos hace más semejantes a Cristo y nos acerca más a su voluntad. A través de la fe experimentamos lo sobrenatural y vemos el poder de Dios obrando de maneras que superan nuestra comprensión humana. Cristo. A pesar de todo esto, Pablo nunca perdió la esperanza ni su confianza en Dios. En 2 Corintios 4:8-9, él escribe, «Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos». Esta es una poderosa declaración de fe en medio de la adversidad. Aunque enfrentaba pruebas intensas, Pablo confiaba en que Dios estaba con él, dándole la fuerza para perseverar y superar cada dificultad. La fe de Pablo no solo lo mantuvo firme, sino que también le dio la paz y la esperanza necesarias para continuar en su llamado. Sabía que las pruebas eran parte del proceso y que al final Dios usaría todo lo que pasaba para cumplir su propósito en su vida. Esta fe inquebrantable le permitió ver las dificultades como oportunidades para mostrar la gloria de Dios. En Filipenses 4:12-13, Pablo afirma,
Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada circunstancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fe no estaba en las circunstancias, sino en el poder de Cristo que lo sostenía. Así como Pablo, Job y José, nuestra fe en Dios nos da la fuerza para resistir las pruebas de la vida. La fe no elimina el sufrimiento, pero nos da la esperanza y la paz necesarias para seguir adelante. Nos permite ver más allá de las dificultades inmediatas y confiar en que Dios está trabajando a través de ellas para nuestro bien y su gloria. A veces, las pruebas pueden ser dolorosas e incomprensibles, pero la fe nos asegura que, al final, seremos más fuertes, más maduros y más cercanos a Dios. Santiago 1:2-4 nos recuerda que la fe tiene un propósito en medio de las pruebas. Hermanos míos, consideren como un gran gozo el hecho de que pasen por diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe tener acción completa a fin de que ustedes sean maduros e íntegros, sin que les falte nada. Las pruebas no son en vano. Son herramientas de refinamiento que nos preparan para lo que Dios tiene reservado para nosotros. Es a través de las pruebas que nuestra fe crece y se fortalece y aprendemos a depender más completamente de Dios. Al igual que José, que fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, podemos enfrentar situaciones que parecen estar fuera de nuestro control, pero cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él es capaz de transformar incluso lo que parece un desastre en algo glorioso. José, a pesar de ser traicionado por sus propios hermanos y pasar años en circunstancias difíciles, nunca perdió la fe en que Dios tenía un plan para su vida. Al final, vio cómo Dios usó esas circunstancias dolorosas para salvar a su familia y a una nación entera. José también nos enseña que, aunque no comprendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito divino detrás de todo lo que sucede. En Génesis 50:20, Él le dice a sus hermanos: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien para que hoy se preservara la vida de muchos. Este es el poder de la fe. Nos da una perspectiva divina que nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. La fe nos mantiene firmes en medio de las pruebas porque nos recuerda que no estamos solos. Así como Dios estuvo con José, Pablo y Job en sus momentos más oscuros, Él está con nosotros en nuestras propias dificultades. La fe nos permite sostenernos en la certeza de que, aunque no entendamos todo lo que está pasando, Dios está en control y tiene el poder para darnos la victoria. Cuando enfrentamos desafíos, nuestra fe debe ser como un ancla que nos mantiene firmes. No es nuestra fuerza lo que nos sostiene, sino la fuerza de Dios que actúa en nosotros. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad. Nuestra debilidad se convierte en una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. En las pruebas podemos descubrir que nuestra fe no solo nos sostiene, sino que nos acerca más al corazón de Dios. El poder de la fe no se encuentra solo en las victorias evidentes, sino también en la perseverancia durante las dificultades. En ocasiones, el milagro no consiste en una solución instantánea a nuestros problemas, sino en la capacidad de continuar con confianza, sabiendo que Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser. La fe nos da la fortaleza para enfrentar el dolor, el sufrimiento y la incertidumbre con la esperanza de que Dios nos está refinando y preparándonos para algo mejor. Si estás enfrentando una prueba en tu vida, recuerda que la fe en Dios te da la fortaleza para seguir adelante. No estás solo en tu lucha, y aunque las circunstancias puedan parecer abrumadoras,
La promesa de Dios es firme. Él está contigo, Él te sostiene y Él usará cada situación para formar en ti el carácter de Cristo. La fe nos mantiene firmes, no porque estemos exentos de dificultades, sino porque sabemos que, en medio de ellas, Dios está obrando a nuestro favor. Al final, esa prueba fortalecerá tu fe y te acercará más a Él. Todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que recibe vida eterna. Esta es la recompensa más grandiosa de la fe, la vida eterna en la presencia de Dios. Todo lo que sufrimos y enfrentamos en este mundo es solo temporal, pero la gloria futura que nos aguarda no tiene comparación. Como dijo Pablo en Romanos 8:18, los sufrimientos de esta vida no se comparan con la gloria que se revelará en nosotros. Esta es la esperanza que nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando las pruebas son duras. La fe no solo nos conecta con las bendiciones materiales y tangibles que Dios nos ofrece, sino que también nos abre la puerta a recompensas espirituales mucho más profundas, como la seguridad de nuestra salvación, una paz que supera cualquier comprensión humana y un crecimiento interior que nos acerca más a su presencia. Sin importar las dificultades que enfrentemos, podemos confiar plenamente en que Dios recompensará nuestra fidelidad, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Un claro ejemplo de cómo Dios recompensa nuestra fe se encuentra en la historia de Abraham, narrada en Génesis 22, 12, 14. Cuando Abraham, movido por una obediencia total a Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, demostró una fe firme e inquebrantable. En ese crucial momento, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio, salvando la vida de Isaac. Como resultado, Abraham no solo recibió de vuelta a su hijo, sino que también recibió la promesa de que su descendencia sería numerosa y que llegaría a ser una gran nación. Este acto de fe reveló la fidelidad y provisión de Dios de manera tangible, recordándonos que, aunque enfrentemos pruebas difíciles, Dios siempre proveerá lo necesario para cumplir con su plan. Otro claro ejemplo de cómo la fe es recompensada lo encontramos en 1 Reyes 17, 15, 16, con la historia de la viuda de Sarepta. En medio de una grave hambruna, cuando sus recursos ya se habían agotado, esta mujer decidió dar su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, confiando plenamente en la promesa de Dios. A pesar de la falta de provisiones, su fe fue recompensada de manera milagrosa. La harina y el aceite nunca escasearon hasta que llegó la lluvia y la tierra volvió a producir. Este acto de fe demuestra que Dios no solo provee en momentos de necesidad, sino que lo hace de una manera abundante y sobrenatural cuando decidimos confiar plenamente en Él. Jesús mismo enseñó que la fe tiene una recompensa tanto en esta vida como en la venidera. En Marcos 10, 29, 30, Él dijo: les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por causa de mí y del Evangelio, dejará de recibir 100 veces más, ya en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, y con ellos persecución, y en la era futura, la vida eterna. A través de estas palabras, Jesús nos enseña que, cuando tomamos decisiones por fe y sacrificamos lo que sea necesario para seguir su voluntad, Él nos recompensará generosamente, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Es crucial entender que las recompensas de Dios no siempre son inmediatas ni se presentan de manera visible o material. En ocasiones, la recompensa de nuestra fe se manifiesta como una paz profunda que va más allá de nuestras circunstancias, una relación más cercana con Dios o un corazón renovado por su gracia. No obstante, la mayor recompensa es la vida eterna a su lado, un lugar donde no habrá más dolor, sufrimiento ni lágrimas, solo gozo, eterno en su presencia.
En Juan 3:16 encontramos que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la recompensa más grande de todas, la salvación eterna, un regalo que solo se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Al confiar en Él y poner nuestra fe en su sacrificio en la cruz, recibimos el don de la vida eterna, una recompensa que jamás se desvanecerá. Entonces, ¿cómo podemos recibir esta recompensa de fe? Primero, debemos recordar que la fe no es un acto aislado, sino una decisión diaria de confiar en Dios, buscar su voluntad y vivir conforme a sus enseñanzas. La recompensa de Dios es tanto una promesa presente como futura. Hoy, Dios recompensará nuestra fe con su paz, provisión y cercanía. Y en el futuro, recibiremos la recompensa eterna que Él ha preparado para aquellos que creen en Él y viven por fe. En resumen, cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él nos da fuerza en las pruebas, nos protege, nos sostiene y, lo más importante, nos recompensa. Su fidelidad es eterna y su promesa de vida eterna es la culminación de toda fe. Así como Abraham, la viuda de Sarepta y los discípulos experimentaron recompensas por su fe, nosotros también podemos confiar en que Dios, en su tiempo perfecto, nos recompensará de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. La fe, entonces, no es solo un acto de confianza, sino la llave que nos conecta con el poder, la paz y las bendiciones de Dios, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. La fe en Jesucristo es el camino hacia la salvación y la vida eterna. Como leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo nos recuerda que la fe en Cristo no solo nos asegura un futuro eterno con Dios, sino que también trae consigo una serie de recompensas aquí en la tierra, transformando nuestra vida cotidiana. Una de las bendiciones más hermosas de tener fe en Cristo es la paz que Él nos da. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice: y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios está en control, incluso cuando las tormentas de la vida nos rodean. Aquellos que confían plenamente en Dios experimentan una paz profunda, una serenidad que no puede ser alterada por los desafíos externos. Otra recompensa poderosa de la fe es la relación cercana y personal con Dios. Jesús, en Juan 15:5, nos enseña: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esta relación vital con Cristo es la fuente de todo lo bueno en nuestra vida. De Él recibimos dirección, fortaleza y propósito. Cuando permanecemos firmes en nuestra fe, nuestra conexión con Él se profundiza, lo que trae una alegría y un sentido de propósito que nada en el mundo puede ofrecer. Aunque la fe en Cristo trae muchas bendiciones aquí y ahora, la mayor recompensa es la vida eterna en la presencia de Dios. Esta promesa es un ancla para nuestra esperanza, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Como nos recuerda Romanos 8:18, considero que los sufrimientos actuales no son nada comparados con la gloria que nos será revelada. La vida eterna es la culminación de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y cuando nuestra fe es puesta en Cristo, tenemos la certeza de que esa gloria futura nos espera. A lo largo de la Biblia vemos cómo la fe transforma vidas. Desde Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, hasta Job, quien mantuvo su fe en Dios a pesar de la pérdida de todo, los ejemplos son claros. La fe genuina cambia tanto las circunstancias como a las personas.
Como leemos en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es Él quien nos da fuerza y dirección en nuestro caminar. Al seguirle con fe, no solo vemos transformaciones en nuestras circunstancias, sino también en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras relaciones. La fe no solo nos ofrece recompensas al final, sino que también nos fortalece en medio de las pruebas. Como vimos en la vida de personas como José y Pablo, la fe no elimina las dificultades, pero nos da la capacidad para superarlas. La fe activa milagros, abre puertas a nuevas oportunidades y nos protege en medio de las tormentas. Para fortalecer nuestra fe, debemos acercarnos a Dios todos los días. La oración y la comunión diaria con Dios son claves para mantener nuestra fe viva y activa. Como nos dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Al llenarnos de su palabra y acercarnos a Él en oración, nuestra fe se fortalece y nos capacita para enfrentar lo que venga. A lo largo de este mensaje hemos explorado cómo la fe transforma nuestras vidas y nos conecta con el poder de Dios. La fe no es opcional, es esencial para experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Sin fe no podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, pero cuando confiamos en Él, somos testigos de su fidelidad y nos acercamos a las bendiciones y promesas que ha preparado para nosotros. Si estás buscando fortalecer tu fe y experimentar las recompensas que Dios tiene para ti, te invito a orar junto conmigo. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y llenos de confianza. Gracias porque al depositar nuestra fe en ti, todo cambia. Tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Incluso en medio de las dificultades, podemos descansar en tu fidelidad, sabiendo que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Padre, entregamos nuestras vidas a ti, confiando en que tú tienes el control de cada situación. Ayúdanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, arraigados en tus promesas. Renueva en nosotros la fe para que podamos experimentar tu cuidado, tu provisión y tu paz en todo momento. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tus manos y a seguir tu camino, sabiendo que, con nuestra fe puesta en ti, siempre tendremos victoria. Te alabamos y agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Te animo a que compartas este mensaje con otros que puedan necesitar escuchar palabras de aliento y esperanza. Recuerda que, al compartir la palabra de Dios, estamos permitiendo que Él transforme vidas. La fe no es solo algo que nos afecta personalmente, sino algo que puede cambiar el mundo a nuestro alrededor.